Muy bien. Primer libro de los Reyes en el capítulo 10. Y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar una vez más. Por permitirnos levantar nuestras manos, nuestras voces a ti en canto, alabándote y adorándote, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti en oración también. Y pedir tu dirección y pedir, Señor, que tú nos guíes en las diferentes decisiones que como iglesia tenemos que tomar, que como pastores y líderes tenemos que tomar. Y Señor, te pedimos que sigas usando el poder de tu Espíritu Santo para hablarnos, para moverse entre nosotros y llevarnos a tomar esas decisiones que son las que te van a honrar a ti, las que van a bendecir a tu pueblo. Y Señor, ahora que abrimos tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando a través de ella como lo ha hecho hasta hoy y que podamos salir de aquí habiendo aprendido algo nuevo acerca de ti. Y si no es nuevo, ser recordados de cosas que tú nos has enseñado antes a través de tu palabra, pero que quizás no hemos pensado en ellas por algún tiempo. Entonces bendice a tus hijos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la última vez que estuvimos juntos para estudiar el primer libro de los Reyes, vimos el capítulo 10, los versículos 1 al 13, y vimos que en esa porción de la Escritura la reina de Sabá va y visita a Salomón. Va y visita a Salomón porque ha escuchado en su país, que dijimos que es el Yemen de nuestros días, que Salomón era un hombre muy sabio. Y ella tenía ciertas inquietudes en su corazón, había ciertas preguntas en su corazón que ella sentía que Salomón iba a poder responder a sus preguntas e iba a poder quizás traer tranquilidad a su corazón sobre esas inquietudes. Y vimos que de hecho eso fue lo que pasó, que ella llegó, le hizo las preguntas que le tuvo que hacer y Salomón le contestó todo. Le contestó todas las preguntas que tenía, le dio todas las respuestas que necesitaba. Y también vimos cómo la reina de Sabá había llevado muchísimo oro para entregarle a Salomón, ¿verdad? Y hablamos acerca de todo el oro que estaba recibiendo Salomón. Hoy vamos a ver un poco más acerca de las riquezas y la fama de Salomón. Porque Salomón fue lo que muchos creen, y yo creo, el hombre no solamente más sabio del mundo, sino el hombre más rico del mundo también, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo las riquezas lo afectaron conforme seguimos nuestro estudio en la palabra, y vamos a ver cómo las riquezas a menudo fueron causa de que Salomón quitara su vista y su atención de lo que Dios había dicho en su palabra. Y creo yo que esta es una advertencia para nosotros también en cuanto a el afán que pudiera haber en nuestro corazón, el deseo que pudiera haber en nuestro corazón, la pasión que pudiera haber en nuestro corazón en buscar riquezas. Y eso es de lo que se va a tratar el estudio hoy. Y vamos a comenzar en el versículo 14 del primer libro de los Reyes en el capítulo 10, en donde empieza a darnos una lista de todo lo que Salomón recibía a través del año. Noten primero en el versículo 14, la renta que Salomón recibía anualmente era de 22,000 kilos de oro. Y hablamos acerca de qué cantidad tan estratosférica de oro es eso comparado con las onzas que hoy se buscan encontrar en las diferentes minas, por ejemplo de Canadá, para poder lograr obtener muchísimo menos oro que y muchísimo menos dinero que el oro que vale hoy pudiera ser. Versículo 15 dice, sin contar, o sea, recibían 22,000 kilos de oro, sin contar los tributos de los mercaderes, de las especies, de los reyes de Arabia y los gobernadores del país. Entonces Salomón tenía una tesorería que constantemente estaba creciendo, tenía una tesorería en la que constantemente estaba recibiendo tesoros, constantemente estaba recibiendo dinero, constantemente estaba recibiendo oro. Si aquí vemos o leemos una vez más acerca de las riquezas que Salomón estaba, y no hay otra manera de decirlo, amontonando para su reino. Porque ¿qué tanto puede necesitar un rey, qué tanto puede necesitar un gobernante para poder gobernar un país, especialmente tan pequeño como es y era y siempre ha sido el país de Israel? Y ya habíamos visto en nuestros estudios anteriores lo que Salomón pensaba de las riquezas, o lo que Salomón dijo de las riquezas después de que vivió su vida y llegó a una edad madura y vio todo lo que había hecho y todo el esfuerzo que había hecho bajo el sol, lo llama. Vimos la actitud que Salomón tenía hacia las riquezas cuando escribió el libro de Eclesiastés.
Pudimos ver lo que Salomón pensaba o pensó entonces acerca de amontonar riquezas, acerca de amontonar oro y plata. Lo vimos entonces, pero quiero que lo veamos hoy otra vez para que veamos el corazón o lo que Salomón sintió después de amontonar todos estos tesoros. En Eclesiastés capítulo 2, en los versículos 8 al 11, dicen lo siguiente, noten, lean conmigo. Acumulé ¿qué? Plata y oro, y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias, que es lo que estamos leyendo ahí en el versículo 14 del capítulo 10. Tuve cantores y cantoras, y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber. Versículo 9, mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. No les negué nada a mis ojos, no les negué a mis ojos nada que desearan ver, ni conscientemente me aparté del placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. Versículo 11 dice, luego me puse a considerar, me puse a pensar, quiere decir eso, en todo lo que yo había hecho con mis manos. Y el trabajo que me costó realizarlo. Y resultó que todo era, ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol. Entonces acumuló toda esta riqueza, tenía todo este tesoro, tenía todo este oro, aparte de todo lo que vamos a ver que tenía. Y al final de cuentas, al verlo todo amontonado, dijo, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? ¿Qué quiere decir vanidad? Quiere decir vacío, quiere decir sin contenido, quiere decir sin valor, ¿sí? Alguien que es vanidoso es alguien que está vacío, ¿sí? Que lo único que puede ver es su bien parecer, su hermosura, o lo que él o ella considera hermosura, pero por dentro está vacío. Y lo que Salomón está diciendo aquí es que a pesar de todo ese tesoro que tenía, a pesar de todo lo que había acumulado, se sentía vacío. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Se imaginan ustedes ver los cofres del tesoro llenos de tesoros y decir, wow, esto causa aflicción en mi espíritu? Esto causa aflicción en mi espíritu. Pues eso es lo que está diciendo Salomón aquí. Y dice, nada es provechoso bajo el sol. Y debo agregar aquí una nota, nada es provechoso bajo el sol si no se hace por, para, con y en Dios. ¿Sí? Si no se hace por, para, con y en Dios, no trae ningún provecho, porque al fin de cuentas todo lo que luchemos por obtener, todo por lo que trabajemos, cuando nos tengamos que ir a la presencia del Señor, ¿en dónde se va a quedar? Aquí. No lo vamos a poder llevar nada. Y muchas veces, aun cuando pudiéramos disfrutar un poco de lo que logramos tener aquí, nunca es suficiente. Siempre se quiere más, siempre se necesita más. Entonces es vanidad de vanidades buscar amontonar tesoros y después ver que pues no nos traen la satisfacción que pensábamos que iba a traer. Ahora quiero hacer una aclaración aquí, ¿ok? Y es muy importante que escuchen esto. Dios no está en contra de que tengamos riquezas aquí en la tierra. ¿Escucharon eso? Dios no está en contra de que tengamos riquezas aquí en la tierra. ¿Por voluntad de quién recibió todas estas riquezas Salomón? De Dios. De la palabra de Dios nos dice que Dios hizo a los ricos y Dios hizo a los pobres. ¿No es cierto? Dios nos dice que Él bendice a aquellos que lo buscan y los bendice a menudo con riquezas y con bienestar económico, de salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces Dios no está en contra de que tengamos riquezas aquí en la tierra. Abraham, Isaac y Jacob fueron hombres muy, muy ricos. ¿Okay? Fueron hombres muy ricos. En Génesis capítulo 13 y el versículo 2 leemos acerca de Abraham. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Entonces noten, no era rico, ¿era qué? Riquísimo. ¿Qué pensamos cuando pensamos en riquísimo? Tenía un titipuchal de dinero, ¿no es cierto? Tenía un montón de dinero. Tenían todo tipo de riquezas, ¿sí? En ganado, en plata y oro. Andaba arrastrando con un montón de ganado por todo el desierto, andaba arrastrando con un montón de oro y plata por todo el desierto, no le faltaba absolutamente nada. ¿Y de quién había venido toda esa bendición para Abraham? De Dios. Entonces Dios no está en contra de las riquezas. Digan, Dios no está en contra de las riquezas.
Dios no está en contra de que seamos ricos. Dios no está en contra de que prosperemos. De hecho, Él quiere, ¿sí?, bendecirnos. En Génesis 26, los versículos 12 y 13. Noten lo que dice ahí. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo. Y ese año cosechó 100 veces lo sembrado y se hizo, ¿qué se hizo? Rico y próspero. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Entonces aquí vemos a dos de los patriarcas, sí, que el Señor enriqueció, que el Señor los bendijo, que el Señor les dio todas estas cosas. Para cerrar con broche de oro, Jacob también, sí, Jacob también fue muy rico. En Génesis capítulo 30, el versículo 43, hablando precisamente de Jacob, dice: fue así como este varón, Jacob, llegó a ser, ¿qué? Muy rico, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, además de camellos y asnos. Entonces, Dios, de nuevo, quiero que Dios no está en contra de las riquezas, porque luego llegamos a ciertas secciones en la Biblia que dicen que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Llegamos a esas secciones en la Biblia que hablan acerca de que es difícil que un rico se salve, etcétera, etcétera. Y aun cuando quisiéramos todos ser ricos, pensamos en alguien que sabemos que es rico y decimos: ándele para que se le quite, usted no entra al reino de los cielos por rico, ¿verdad? Usted ya recibió todas sus bendiciones, así es que no se va a ir al cielo, porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que tú entres. Y no se trata de eso. Dios no aborrece al rico, así como Dios no aborrece al pobre. El que es pobre no es pobre porque Dios lo aborrece o porque Dios lo está castigando. El que es pobre porque Dios quiere tenernos en esa situación de pobreza para que dependamos de Él más y más y más, ¿sí? Dándonos cuenta que un día vamos a ser mucho más ricos de lo que jamás nos imaginamos. Y el que es rico para que con su riqueza pueda ayudar a los que son menos afortunados que él o ella, ¿sí? Lo vamos a ver conforme vamos estudiando en el libro de Mateo, que estamos estudiando los domingos en la mañana. Entonces, Dios nos opone a que busquemos y queramos tener riquezas y prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos en su trabajo y en todo lo que hacen? Yo creo que todos queremos ser prósperos. Y si podemos, queremos ser ricos, ¿no es cierto? No lo nieguen, quisiéramos ser ricos. Sí, no tiene nada de malo eso. A lo que Dios sí se opone es a que hagamos de la búsqueda o persecución de las riquezas nuestra pasión y nuestra prioridad. Eso es a lo que Dios se opone. No a que seamos ricos o que busquemos hacernos ricos o que busquemos ser prósperos. Todos deseamos eso, todo mundo desea eso. Sí, la persona más pobre desea eso. Entonces Dios no se opone a la riqueza. Lo que Dios sí se opone es a que hagamos de la búsqueda. Noten, búsqueda quiere decir que nos estamos ocupando ¿en qué? En buscarla. O la persecución, ¿qué andamos haciendo? Activamente lo estamos persiguiendo para alcanzarlo, ¿sí? De las riquezas, ¿sí? Y que no la pongamos como nuestra pasión o nuestra prioridad. ¿Qué quiere decir prioridad? Quiere decir que lo que es nuestra prioridad, lo que nombramos como nuestra prioridad, es la razón número uno de nuestra existencia. El buscar eso es nuestra pasión, el buscar eso es la razón por la que nos levantamos en la mañana, es por la que hacemos todo lo que hacemos. Y Dios no quiere que eso suceda. ¿Por qué? Porque Él es el único que debe ocupar ese lugar. Él es el único al cual debemos de buscar, al cual debemos perseguir con pasión verdadera. Él es el único y complacerlo a Él y servirle a Él y vivir para Él debe ser nuestra prioridad número uno. Amén. ¿Sí? Entonces eso es a lo que Dios se opone. Podemos encontrar muchas advertencias en las Escrituras, ¿sí? No en contra de tener riquezas, sino de nuevo en contra de hacer de las riquezas nuestra persecución o pasión principal. Muchas escrituras nos hablan, nos amonestan, nos aconsejan de que no vayamos tras las riquezas, porque a menudo ir tras las riquezas quita nuestro enfoque del Señor. Quizás comenzamos con la mentalidad de que no me voy a abandonar a perseguir las riquezas, no voy a ser mi prioridad número uno buscar riquezas, pero dentro de la dinámica de comenzar a buscar riquezas,
Si empezamos a tener éxito, ¿qué empieza a suceder a veces? Que empezamos a hacer todo a un lado, ¿sí? Empezamos a hacer a la familia a un lado, empezamos a hacer a la esposa a un lado, empezamos a hacer al esposo a un lado, a los hijos a un lado, ¿sí? Nuestros pasatiempos a un lado. Finalmente pudiéramos hacer a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra atención ¿a qué? A seguir produciendo riquezas, a seguir siendo exitosos en lo que estamos haciendo. Y cuando sentimos que vamos a perder algo de lo que hemos logrado, dejamos todo a un lado para ir y asegurarnos de que no lo vayamos a perder. Dios nos lo dio. Dios nos lo puede quitar cuando Él quiera. Amén. Entonces debemos de confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, la búsqueda de las riquezas nos puede llevar a olvidarnos de lo que de realidad tiene valor en nuestras vidas. Cuando poco a poco y sin que nos demos cuenta se convierten en la pasión principal de nuestro corazón. Sí, la búsqueda de las riquezas nos puede llevar inclusive a olvidarnos de Dios. Sí, a olvidarnos de Dios como el que es el dador de toda bendición. Sí, se nos puede olvidar que todo lo que tenemos lo podemos tener en abundancia, lo podemos tener en cantidades pequeñas, pero todo lo que tenemos lo tenemos por voluntad de Dios. Y si Él nos ha confiado mucho, tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha confiado mucho y usarlo siendo buenos mayordomos en la manera en la que lo distribuimos y en la manera en la que lo usamos para su gloria. Si nos ha dado poco, también tenemos que ser buenos mayordomos y asegurarnos que lo poco que nos ha dado lo usamos también para su honra y para su gloria y para ayudar a otros. Sí, a menudo estas bendiciones de las cuales somos objeto de parte de Dios, si nos ponemos a darnos cuenta, muchas de las bendiciones de las que somos objetos de parte de Dios ni siquiera tienen nada que ver con el dinero, ni siquiera tienen nada que ver con las riquezas. ¿Tiene buena salud? Es bendición de Dios. ¿Ok? ¿Tiene a todos sus hijos en casa sanos y salvos? Es bendición de Dios. ¿Tiene a sus padres vivos todavía y puede ir a visitarlos? Es bendición de Dios. Sí, muchas de las bendiciones que Dios nos da no tienen nada que ver con riquezas. Y a menudo igualamos las riquezas con la única forma en la que Dios nos puede bendecir, cuando diariamente nos bendice de muchísimas maneras. Hoy abrimos los ojos a un nuevo día, todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Esa fue una bendición de Dios. ¿Comimos bien hoy? Esa fue una bendición de Dios. ¿Comimos de más hoy? Ese fue porque somos medio... Fue una bendición de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que verlo todo y darnos cuenta, ¿sí?, de lo que el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo en el capítulo 5, que ya lo estudiamos, en que no debemos de afanarnos tanto por todas las cosas terrenales, como qué vamos a ponernos, qué vamos a comer, qué vamos a beber, porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y nos dice que nosotros debemos de hacer ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ¿saben qué? Quizás no vaya a venir en las cantidades que nosotros esperamos, pero vamos a tener lo que necesitamos. Y entonces la palabra nos advierte, las escrituras nos advierten en contra, de nuevo, no de tener riquezas, sino en contra de hacer de la persecución de las mismas nuestra pasión principal. En Deuteronomio capítulo 8, los versículos 11 al 14, el Señor les dice esto a los israelitas, noten, cuidado. ¿Por qué está diciendo el Señor cuidado? Porque podemos caer en lo mismo que los israelitas estaban en peligro de caer en aquel tiempo. No vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. Versículo 12, no vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Está diciendo, cuídense. Porque puede llegar el tiempo en el que tengan tanto, puede llegar en el tiempo en el que estén tan saciados, puede llegar el tiempo en el que las bendiciones de Dios abunden tanto, que van a empezar a pensar, noten que dice ahí, tu corazón se enorgullezca.
Sí, podemos convertirnos en Nabucodonosorcitos, ¿verdad? Que se paró enfrente de su palacio y miró todo lo que controlaba y dijo, miren nomás con los reinos que he construido, los reinos que yo he levantado. Sí, pero sabemos, porque nosotros sabemos las Escrituras, que Dios le permitió que hiciera eso. ¿Sí? Hablamos también de aquel hombre que sembró y tuvo una cosecha muy abundante, ¿verdad? Y que ya no le alcanzaba el tamaño de los graneros para guardarla y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a construir graneros más grandes y ahí voy a poner todo lo que he cosechado. Y lo hizo y luego dijo, ok, alma mía. Ahora sí puedes estar tranquila porque tienes mucho para muchos años. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo? Necio, hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que hiciste para quién va a ser. Ahora no me malentiendan, eso no quiere decir que hoy vamos a salir de aquí y vamos a empezar a gastar la herencia de nuestros hijos para no dejarle. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no debemos gloriarnos en las bendiciones que tenemos como si las fuéramos a tener para siempre. ¿Por qué? Porque así como Dios nos las dio para bendición nuestra, puede quitárnoslas si estas empiezan a estorbarnos en buscarlo a Él y su reino primero. ¿Sí? Entonces, noten lo que dice de nuevo el versículo 13 y el 14, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Noten que el Señor quiere que se acuerden de que fueron esclavos. ¿Sí? Que se acuerden de que fueron esclavos y lo contrasten con las bendiciones que ahora el Señor les va a dar, para que sepan qué tan lejos estuvo dispuesto el Señor a llevarlos de ser esclavos a ser un pueblo bendecido, a ser la cabeza y no la cola, como dice en otra porción de las Escrituras. ¿Sí? Y el Señor es lo mismo que ha hecho con nosotros, mis hermanos. No importa qué tanto tengamos o no tengamos, éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Éramos esclavos del pecado y ahora tenemos libertad en Cristo. ¿Sí? Y tenemos la más grande bendición que cualquier ser humano pudiera querer lograr tener, que es la seguridad de estar un día en el cielo con Dios. Para toda la eternidad, en donde las calles son de oro, no vamos a necesitar de ningún dinero, no vamos a necesitar de ninguna riqueza, porque Él, Jesús, va a ser nuestro todo y va a estar en todos. El afán por encontrar riquezas puede hacer que la palabra de Dios sea infértil en nuestra vida. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando nos preocupamos mucho por encontrar riquezas, aunque estemos constantemente recibiendo la palabra de Dios, aunque constantemente estemos escudriñando la palabra de Dios, aunque constantemente estemos leyendo la palabra de Dios y buscando su voluntad a través de ella, nuestro afán por encontrar riquezas puede hacer que esa palabra que Dios está sembrando en nosotros sea infértil en nuestra vida y no produzca lo que Dios la está enviando para producir. No produzca lo que Dios le está enviando para producir. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de las 4 tierras? ¿Se acuerdan? La tierra buena, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en parte de la parábola habla de la semilla que cayó entre los espinos. ¿Sí? Habla de la semilla que cayó entre los espinos. Y en Marcos, capítulo 4, los versículos 18 y 19, noten lo que dice. Otros son como los que fueron sembrados entre los espinos. Estos son los que, escuchen, oyen la palabra, están oyendo la palabra, están escuchando lo que se está diciendo. ¿Sí? Hasta podemos decir, si están oyéndola, están entendiendo lo que se está diciendo. ¿Sí? Están prestando atención. Todos ustedes ahorita parece que están prestando atención. ¿Sí? Si su mente anda por otros lados, para mí parece que están prestando atención y están escuchando lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces están oyendo la palabra. Pero si su mente, si su corazón está dado, entregado, está completamente vuelto a buscar las riquezas, todo lo que están oyendo de nada va a servirles. De nada va a servirles. Sí, noten lo que sigue diciendo en el versículo 18 otra vez. Otros son los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra. Escuchen esto. Pero las preocupaciones de este mundo. Y luego, ¿qué dice? El engaño de las riquezas. ¿Y qué más? La codicia por otras cosas
entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Así es que a lo mejor estamos viniendo a la iglesia. Es más, a lo mejor nos están viendo por YouTube o por Facebook ahorita y están escuchando esto y quizás algunos digan amén a las cosas que está diciendo su servidor porque reconocen que son verdad y se proponen que de aquí en adelante la búsqueda de las riquezas, el afán por encontrarlas, el afán por mantenerlas, si es que ya las tienen, no va a intervenir para nada con su deseo de servir a Dios, con su deseo de conocer mejor su palabra, con su deseo de poner en práctica su palabra, con su deseo de aplicar su palabra a su vida. Todo eso está bien. Pero luego hay que pensar en mañana. Y hay que pensar en los afanes del día. Y hay que pensar en el dinero que necesitamos. Y hay que pensar en que necesitamos tener más para poder ser más prósperos. Necesitamos tener más para mantener nuestro estilo de vida. Necesitamos tener más para lograr los deseos de nuestro corazón. Necesitamos más y más y más y más. Y todos los buenos propósitos de hacer todo lo que ya mencioné, ¿qué les pasa cuando eso sucede? Se van perdiendo, se van cayendo por un lado. La semilla cayó entre los espinos y los afanes de nuevo, como dice aquí, las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia por tener otras cosas. Sí, porque se los he dicho muchas veces y creo que a veces hasta parezco disco rayado, ¿verdad? Pero por tener más nuevo, más grande. Último modelo, cualquier cosa que sea, ¿sí? El afán por lograr todas esas cosas nos llevan a hacer un lado la semilla que ha sido sembrada en nosotros y luego esa semilla no llega a dar el fruto que pudo haber dado. Y pudiéramos haber logrado muchísimo a pesar de que eso sucede, pero todo lo que hubiéramos logrado no nos va a satisfacer. Porque es temporal, porque vamos a darnos cuenta que tarde o temprano los vamos a tener que dejar atrás. La búsqueda de las riquezas, la pasión por encontrarlas, por prosperar, por mejorar, ¿sí? Expone a aquellos que se dan a la tarea de hacer estas cosas, expone a aquellos que deciden que lo más importante es precisamente eso, tener más grande, mejor, más nuevo, etcétera, etcétera. Sí, expone a ese tipo de personas a tentaciones muy poderosas que pueden hacerlas caer en situaciones, en cosas que nunca pensaron que podían caer. Sí, a eso es a lo que nos exponemos. Cuando Dios no es nuestra pasión maestra, cuando el buscar las riquezas es lo que nos mueve. Cuando no podemos dejar pensamos que no podemos dejar de trabajar ni un solo día, porque si vamos a trabajar un solo día, entonces ¿quién va a reponer eso que necesito para poder seguir con el estilo de vida que tengo? Cuando no podemos descansar, darle a Dios un día completo de reposo en Él, para buscarlo, para escudriñar su palabra, para reunirnos todos, para buscar juntos la voluntad de Dios. La persona que hace eso se expone a tentaciones muy poderosas que pueden hacerlos caer. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, comenzando con el versículo 6 también, le escribe esto: pero la piedad, que es la semejanza a Dios, se puede decir, es una gran ganancia cuando va acompañada de ¿qué? La piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Podemos ser personas muy pías, o muy piadosas, pero si esa piedad no va acompañada de contentamiento, si esa piedad no va acompañada con un sentir de que, ok, esto es lo que Dios me ha dado, es aquí donde me tiene, esto es lo que es su voluntad para mí ahorita y estoy contento con ello porque sé que es la voluntad de Dios. Si no tenemos ese contentamiento, ¿sí? Entonces no nos va a traer la ganancia que la piedad debería traernos. Versículo 7, noten lo que dice: porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuánto hemos traído a este mundo? Y sin duda, ¿cuánto nos vamos a llevar?
sin duda nada podremos sacar. Así que, versículo 8, si tenemos que sustento, que quiere decir alimento, y abrigo, que puede ser la ropa y la casa en la que vivimos, etcétera, etcétera, contentémonos, ¿con qué? Con eso. Contentémonos con eso, ¿sí? Estemos contentos con ello. De nuevo hablábamos de que todos comimos hoy, ¿verdad? Si alguien no comió hoy, por favor, no se vaya sin tomarse un café, unas cuantas piezas de pan, y si se tiene que llevar pan para comer, llévese pan para comer, no se preocupe, pero creo que todos comimos hoy, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, si comimos, si tuvimos ropa que ponernos, si tenemos a dónde irnos a dormir esta noche después de salir de la iglesia, entonces somos muy bendecidos, ¿no creen? Porque hay mucha gente que no tiene ninguna de esas cosas. Hay mucha gente que se va a ir a la cama sin cenar. Hay muchos niños que se van a ir a la cama sin cenar. Hay muchos niños que ni siquiera se van a ir a la cama, se van a ir a dormir sobre un tapete, se van a ir a dormir sobre una caja de cartón o dentro de una caja de cartón. Sí. Y traen ropas todas andrajosas, todas rotas. Sí, a veces me pongo a pensar cuando veo, por ejemplo, en Facebook posts de alguien que va y le compra todo una costal de estropajos a una viejita que se levanta a las 5 de la mañana para ir a pararse en una esquina a vender esos estropajos y viene este camarada y le dice cuánto cuesta y cuánto me cobra por todo y se lo paga, y después de pagárselo le dice ok, váyase a su casa a descansar. ¿Sí? Y le devuelve los estropajos, y la señora, en lugar de irse a su casa a descansar, ¿qué hace? Se queda a venderlos. Se queda a venderlos. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos a nuestra casa a descansar si eso no sucediera? ¿Saben qué? Yo creo que muy pocos, porque es lo primero que pensamos. Ok, ya tengo esto, ahora si lo vendo, voy a tener doble. Oh my goodness, por favor, nos ponemos a pensar a veces en lo que hacemos. Cuando el Señor nos bendice tanto y de todas maneras estamos buscándole más y más y más y más y más. ¿Sí? Más y más. ¿Sí? Entonces, si tenemos sustento, abrigo, contentémonos con eso. ¿No creen lo que dice el versículo 9? Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Noten que no dice el dinero, es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar ¿qué? Muchos dolores. El cual algunos, ¿sí? Por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Ahora díganme, ¿fue nada más codiciarlo que los hizo experimentar esos dolores? No. No fue nada más codiciarlo, porque yo puedo codiciar algo, pero nunca voy a activamente buscar lograrlo. Sí, solamente quisiera tener ese carro que trae mi hermano. Quién sabe cómo lo hizo para pagarlo, pero él lo trae, yo lo quiero también, ¿verdad? Pero si me muevo activamente y hago todo a un lado por buscar obtener ese carro, entonces es cuando acabamos experimentando muchos dolores. ¿Sí? Acabamos experimentando muchos dolores, porque de nuevo, las riquezas no nos van a traer la satisfacción que creemos que vamos a tener. Me acuerdo cuando mi esposa y yo recién nos casamos, tenemos que ahorrar para comprar una casa, tenemos que ahorrar para comprar una casa, tenemos que ahorrar para comprar una casa, y luego compramos la casa. Con ayuda de nuestros patrones y fueron muy buenos con nosotros y nos prestaron dinero para dar el enganche, etcétera, etcétera. Y ahora sí ya tenemos nuestra casa. El pasto está muy crecido. Ok, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Pues córtalo. Ay, trabajo tanto toda la semana y luego tener que venir el sábado a cortar el pasto. Pues págale a alguien para que lo haga. Pero si apenas gano para pagar el pago de la casa y le voy a pagar a alguien para que corte el zacate. Se descompuso el boiler. ¿Cómo que se descompuso el boiler? Sí, no está calentando agua.
¿Qué quieres que haga? Pues compónlo o llama a un plomero. Quería casa, ¿no es cierto? Tener casa trae ciertas responsabilidades junto con la casa. Y lo que creí que iba a traer satisfacción, que iba a traer contentamiento, no fue así. Ahora no me malentiendan, es bueno tener casa propia aquí en Estados Unidos, es bueno, aunque nunca es propia porque siempre la está pagando uno, ¿verdad? Pero es bueno tenerla, ¿verdad? Pero viene con ello también muchos problemas, muchas situaciones que nunca anticipamos tener. Entonces la búsqueda de riquezas, la búsqueda de más, a menudo puede traer esta situación en la que nos extraviamos de la fe y acabamos experimentando muchos dolores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque a uno vamos a terminar poniéndole mayor prioridad que al otro. Ahora yo no puedo decirle a usted cuál es el que a usted le va a poner mayor prioridad, es entre usted y Dios. Y lo único que le puedo decir es advertirle, como las Escrituras, que es posible que en un momento dado, cuando se trate o de buscar a Dios o buscar a las riquezas, se entregue más a buscar las riquezas que buscar a Dios. Y ese es un lugar en el cual ninguno de nosotros queremos estar. Amén. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra pasión número uno tiene que ser el Señor. ¿Sí? Y cuando eso está en su lugar, entonces todo lo demás va a caer en donde tiene que estar. Mayor cantidad, menor cantidad, eso depende de la habilidad de cada uno de nosotros para manejar las bendiciones que Dios nos quiera dar, pero eso está en sus manos y no en las nuestras. De nuevo, la piedad con contentamiento es ¿qué? Gran ganancia. La piedad con contentamiento. Ok, en el versículo 16 de Primera de Reyes 10 nos sigue diciendo ahí, y noten, voy a leer bastantes versículos y noten cuántas veces se menciona el oro aquí. Versículo 16 dice, además el rey Salomón mandó forjar 200 grandes escudos bañados en oro. En cada escudo se emplearon 6 kilos de oro. También mandó forjar otros 300 escudos más pequeños bañados en oro, que hizo colocar en el palacio conocido como Bosque del Líbano. En cada uno se emplearon 1,5 kilos de oro. Versículo 18. Luego mandó hacer un gran trono de marfil recubierto de oro, del oro más refinado. El trono tenía 6 escalones y el respaldo era redondo y con brazos laterales, junto con los cuales había 2 leones. En los 6 escalones había 12 leones puestos uno frente al otro en cada escalón. En ningún otro reino conocido había un trono tan suntuoso. Versículo 21. Toda la vajilla y todas las copas del palacio del bosque del Líbano eran de oro fino. Noten lo que dice en el versículo 21, en la segunda parte del versículo 21. De plata no había nada, porque en los días de Salomón la plata no era apreciada. De plata no había nada, porque en los días de Salomón la plata no era apreciada. O sea que la plata la tenían con, es plata, tírala a la basura. ¿Cuántos harían eso con sus cubiertos de plata ahorita? Es plata, tíralo a la basura. En los tiempos de Salomón, cuando miraban algo de plata, no te preocupes, vamos a ver lo que se va a decir más adelante. Versículo 22. Como el rey Salomón tenía una flota de naves de Tarsís junto con la flota de Hirán, una vez cada 3 años llegaban las naves de Tarsís cargadas con oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Las riquezas y la sabiduría de Salomón excedían a las de todos los reyes de la tierra, y muchos procuraban ver al rey Salomón para escuchar de sus labios la sabiduría que el Señor le había dado. Ahora, cuando hablamos de los reyes de la tierra, obviamente estamos hablando de los reyes de las tierras conocidas en aquel tiempo, pero hay algo aquí digno de notar. ¿Sí? Y es que aun cuando se nos dice que las riquezas y sabiduría de Salomón excedían las de todos los reyes de la tierra, la razón por la que muchos procuraban ver al rey, noten, no era para admirar sus riquezas, sino para ¿qué?
para escuchar de sus labios la sabiduría que el Señor le había dado. ¿Saben que a menudo las riquezas no son muy impresionantes? Cuando en realidad las vemos por lo que son, no son muy impresionantes. Sí, no impresionan tanto, pero la sabiduría que sale de la boca de la persona, la sabiduría que sale de la boca del hombre sabio, eso sí es impresionante. Y cuando alguien sabe que otra persona tiene ese tipo de sabiduría, esa persona es buscada para que imparta sabiduría a aquellos que tienen preguntas, a aquellos que tienen inquietudes, a aquellos que tienen la necesidad de que esa sabiduría les sea comunicada. ¿Sí? En Proverbios 24:5, noten lo que dice. Es mejor ser ¿qué? No lo pusieron. Ahí está. Es mejor ser ¿qué? Sabio que ser fuerte. Es mejor tener ciencia que mucha fuerza. Sí, es mejor ser sabio que fuerte. Si tenemos sabiduría, es de mucho más ganancia, es de mucho más provecho para nosotros que ser el hombre o la mujer más fuerte del mundo, porque ahora tenemos que incluir la mujer también en las fuertes, ¿verdad? Porque así estamos, pero es mejor ser sabio que fuerte. En Proverbios 16:6, noten lo que dice ahí. Ganar sabiduría e inteligencia es mejor que ¿qué? Que adquirir oro y plata. Ganar sabiduría e inteligencia es mejor que adquirir oro y plata. Eclesiastés 9:17, noten lo que dice ahí. Es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos del rey de los necios. ¿Sí? Entonces debemos ser sabios para hablar con todos los demás. Debemos ser sabios cuando queremos comunicarnos con alguien. En nuestros tiempos no se usa la sabiduría para nada. En nuestros tiempos parece ser que el que grita más fuerte es el que gana, ¿verdad? Y cada uno está gritando más y más fuerte su punto de vista, más y más fuerte su ideología, más y más fuerte acerca de su partido político, más y más fuerte acerca de todo lo que está pasando, ¿sí? En lugar de lidiar con ello con sabiduría. Sí, en lugar de lidiar con ello con sabiduría. ¿Y saben qué? Les dije creo la semana pasada, pero es importante volverlo a recordar, que la única fuente de sabiduría, verdadera sabiduría, sabiduría de lo alto, ¿es quién? Es Dios. Es Dios. Y podemos ir con Él y pedirle y Él nos dará abundantemente toda la sabiduría que necesitamos. Santiago capítulo 1 y el versículo 5 dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos. Noten que no hace excepción de persona. Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Sin hacer ningún reproche. ¿Sí? Entonces es mejor la sabiduría que todas las riquezas que pudiéramos lograr. Noten el versículo 25. Cada año le llevaban valiosos presentes, alhajas de oro y de plata, vestiduras finas, armas, especias aromáticas y caballos mulos. Versículo 26. Salomón llegó a reunir 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la guardia real en Jerusalén. Salomón tenía tantas riquezas, dice el versículo 27, que la plata llegó a ser tan común como las piedras, y la madera de cedro como las higueras silvestres de los llanos. Los mercaderes de Salomón compraban a Egipto caballos y telas finas. Los carros que salían de Egipto costaban 600 monedas de plata y los caballos 150, y así eran vendidos a los reyes hititas y sirios. Ahora, hay algo importante acerca de todo esto que hemos leído. Hay algo muy importante acerca de todo esto que hemos leído. Y es lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, que tenían que hacer sus reyes cuando llegasen a ser los monarcas del reino. Algo que Dios dijo muy claramente que los reyes podían hacer y que no podían hacer. ¿Sí? En Deuteronomio, lo van a tener que buscar en su Biblia, esto no lo van a poner en la pantalla. Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, los versículos 14 al 20. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Señor hablando aquí, les dice a los israelitas,
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, el Señor sabía, ¿verdad? Quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Versículo 15, si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey, escuchen esto, no deberá aumentar el número de ¿qué? De sus caballos. ¿Sí? Y eso fue lo que Salomón empezó a hacer. ¿Sí? Ni hará que ustedes como pueblo vuelvan ¿a dónde? A Egipto. ¿En dónde estaban comprando los carros y caballos? En Egipto, solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Versículo 17, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí, ¿qué dice? Muchas mujeres, y vimos que ya se casó con una mujer incrédula que era la hija del faraón, y vamos a ver que se va a casar con muchísimas más y va a tener muchísimas concubinas. Y luego noten lo que dice al final del versículo 17, ni amontonará para sí, ¿qué? Oro y plata en abundancia. Todo lo que Dios le había dicho a los reyes de Israel que no debían hacer, era lo que estaba haciendo Salomón. Todo. ¿Sí? Y no era como que no sabía. No era como que no tenía el conocimiento. Noten lo que dice el versículo 18 de ese mismo capítulo 17 de Deuteronomio. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, noten lo que le dice, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo. ¿Notaron eso? Escribirá una copia de este libro de la ley para sí mismo, no para los demás, no para sus súbditos, no para sus oficiales, para sí mismo. Semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19 dice, y la tendrá a la mano, la tendrá a su alcance, la tendrá para tomarla cuando necesite tomarla, para poder encontrar consejo, para poder encontrar dirección. Tiene que tener la copia de esta ley. Y luego noten lo que dice, y la leerá todos los días de su vida. La leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos? Esa es la misma exhortación que el Señor nos da a nosotros hoy. ¿Cuántos tienen una copia de la ley de Dios en su mano ahorita? Todos. ¿Cuántos tienen una copia de la ley del Señor en su teléfono, en su iPad, en su computadora? Todos, ¿sí? Y es para ustedes, es para cada uno de nosotros, no es para los demás. Y la tenemos tan a la mano en nuestros días que no hay razón por la cual no pudiéramos estar leyéndola todos los días de nuestra vida para aprender a temer al Señor y para cumplir todas las palabras de esa ley, de esos estatutos y los pongamos por obra. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Versículo 20. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos. O sea, va a ser un rey que va a ser un rey humilde, va a ser un rey que sirva, va a ser un rey que no va a enseñorearse de sus hermanos israelitas. Y ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Serían la misma fórmula que se le dio a los reyes de Israel para poder aprender a temer a Dios, la misma fórmula que se le dio a los reyes de Israel para poder obedecer la ley, para poder obedecer la palabra de Dios, es la misma fórmula que se nos da a nosotros. Que la tengamos a la mano, que la tengamos cerca de nosotros, que la leamos todos los días de nuestra vida y así aprenderemos a temer al Señor y así podremos saber qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada, qué es lo que Él ama y qué es lo que no ama, ¿sí? Y así vamos a poder poner por obra
lo que su palabra nos dice, y nuestro corazón va a ser un corazón humilde, que no se va a querer enseñorear de los demás, que no va a querer usar a los demás como escalones para poder obtener más o tener mejor, ¿sí? Y tanto nosotros como nuestros hijos, sí, vamos a ser bendecidos por el Señor nuestro Dios, sí. Entonces, de nuevo, Salomón fue el hombre no solamente más sabio del mundo, sino el hombre más rico del mundo. Pero las riquezas, sí, vamos a ver, lo llevaron a hacer cosas que el Señor claramente le dijo que no debía hacer. Y aunque no fue él directamente el que fue a Egipto a comprar caballos y carros y todo eso, de todas maneras sus mercaderes lo hacían y se los traían a él, y él les construía caballerizas y él les construía en donde guardar los carros, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que finalmente Salomón terminó cayendo porque no obedeció al Señor y no usó su propia sabiduría. No usó su propia sabiduría para dirigir su vida, sino que se dejó llevar por lo que todo el mundo ofrecía. Y esto creo yo que es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y tenemos que escuchar y tenemos que guardarla en nuestro corazón y recordar que de gran ganancia es la piedad. ¿Con qué? Contentamiento. Yo no sé en dónde se encuentra usted ahorita. Ni en su situación económica, ni en su situación emocional, ni en su situación. Yo no sé dónde se encuentre. Pero déjeme decirle una cosa, que si Dios lo tiene ahí, es para que lo busque a Él con más fervor, con más pasión de lo que ha estado buscando otras cosas. Y cuando encuentre a Dios y pueda estar seguro a través de su palabra y el poder de su Espíritu que está haciendo lo que Dios quiere que haga, va a encontrar contentamiento. Y cuando encontramos contentamiento en Dios, ¿saben qué hace Dios? Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros, porque sabe que no las vamos a poner por encima de Él, sino que Él va a ser lo más valioso que nosotros tengamos. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, y a ustedes les pido que por favor inclinen su rostro y oren conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, Señor, por las enseñanzas que en ella encontramos. Nos encomendamos a ti, oh Dios, para que tú, en tu sabiduría, oh Dios, por el poder de tu Espíritu, nos llenes del conocimiento y sabiduría que necesitamos tener para saber cuáles son las cosas verdaderamente importantes en esta vida y cuáles, Señor, no deben serlo tanto para nosotros. Señor, te pedimos que podamos abrir nuestros ojos y nuestros corazones a la verdad de que no debemos afanarnos por nada, que tú conoces nuestras necesidades desde antes de que nosotros abramos nuestra boca. Podamos reconocer, Señor, que debemos buscar primeramente tu reino y tu justicia, y saber que una vez que hacemos eso, todo lo demás nos va a ser añadido. Así es que ayúdanos a no afanarnos, oh Dios, por las cosas que pensamos que necesitamos en esta tierra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a buscar fielmente, con toda nuestra pasión, con todas nuestras fuerzas, tu reino y su justicia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén.